Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 26, días 5. Voy a intentar no reír en esta parte. Bueno, y hoy vamos a hablar de Primera de Crónicas del 21 al 25. Vamos a comenzar con una oración. Espíritu Santo, queremos pedirte de tu revelación. Queremos pedirte que esta palabra que hoy nos vas a dar, nos des revelación sobre esta palabra, Señor. Que nos llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Y que nos transformes por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te pedimos que con esta palabra llegues hasta donde tú quieras llegar, a las personas que necesites que escuchen esta palabra, Señor, que necesiten escuchar esta palabra. Bueno, estamos en Primera de Crónicas 21. Y si no han escuchado el capítulo de ayer, bueno, pues les recuerdo que justamente fue una palabra que nos habló Dios con una promesa. Y esta promesa es: te hago saber que yo te edifico casa. Que el corazón de David decía: yo quiero edificarte casa, pero que Dios le dijo: no, yo te hago saber a ti que yo te edificaré casa. Bueno, y ahora estamos en Primera de Crónicas 21 y comienza esta palabra con esta frase: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Escuchemos bien, ¿verdad? Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Será que algunas veces Satanás puede levantarse queriéndonos hacer daño, queriéndonos derribar, queriendo así levantarse en contra de nosotros? ¿Y será que incluso puede usar a alguna persona que ya tiene una relación con Cristo, que ya es cristiano, que ya es seguidor de Cristo, para hacernos daño? Bueno, quiero recordarte una frase. Quiero recordarte cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, a ti te hago saber, ¿verdad?, que a ti te he entregado las llaves del reino de los cielos. Lo que tú atares en el cielo será desatado también. Atares o desatares en los cielos también será desatado en la tierra. O más bien, lo que tú desatares en la tierra también será desatado en los cielos. Esto es esta palabra no solamente es para Pedro, sino para cada uno de sus hijos, que lo que nosotros atemos o desatemos en esta tierra tiene repercusión en el mundo espiritual. Bueno, padrísimo, ¿verdad?, que Dios te dé esa autoridad. Pero casi poquito después de estas palabras, de pronto Jesús les está platicando a todos que Él va a pasar por un tiempo pues muy difícil, pues porque va a ir hacia la cruz. Entonces les dice: es necesario, ¿verdad?, que yo voy a pasar por sufrimiento. Y dice que Pedro, apartándolo, le dice: Jesús, ni tal cosa te vaya a acontecer, ¿verdad? No te acontezca esto. Entonces, Jesús, que conocía a Pedro, que le amaba, que tenía grandes planes para él, que le acababa de decir: yo a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, le contesta: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de esta tierra y no en las del cielo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Jesús tiene discernimiento de espíritu. Él sabe quién le está hablando, Él conoce nuestro corazón, Él ve las intenciones de nuestro corazón. Y ese discernimiento de espíritu es algo que nosotros como hijos de Dios también debemos tener. Y que si no se nos ha dado, debemos pedírselo al Señor para que nosotros podamos interpretar, ¿verdad?, cuáles son las intenciones de la persona que nos está hablando, qué es lo que está operando, si hay un demonio operando o si es el Espíritu Santo que nos está hablando por medio de esta persona. Entonces aquí dice: Satanás se levantó contra Israel. ¿Y a quién usó? A David. Y David era justamente
ungido de Dios, el que Dios había puesto como rey, al que le estaba diciendo, a ti te hago saber que yo te voy a edificar casa. Este David que tenía en su corazón el hacerle un templo, nada más que Dios le había dicho que no, ¿verdad? Bueno, entonces, yo lo que te quiero explicar es algo, ¿verdad? Porque te voy a leer un poquito más y luego nos vamos a ir a Éxodo 30. O sea, ¿por qué era tan importante o por qué lo del censo? Dice, pero estamos en 1 Corintios 21, 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, su sobrino, ¿verdad? Y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Bérseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Y le hace una pregunta, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. ¿Y por qué sería para pecado para Israel? Bueno, nos vamos a ir a Éxodo 30, 11. Así rapidísimo. Y en Éxodo 30, 11 nos explica, nos habla acerca, bueno, hay otras citas, pero no las vamos a leer. Está en Números 1 y Números 26. Ahí habla de que cuando había un censo, era Dios que le había hablado a Moisés y le había dicho, ok, ¿sabes qué? Vas a hacer un censo, vas a contar toda la gente que sea mayor de 20 años, que nos sirva, ¿verdad? Que nos sirva para ir a la guerra. Era por orden de Jehová cuando se daba un censo. Pero también se dio en los mandamientos, en los estatutos, en las reglas que Dios les había dado, también se dieron ciertas órdenes, cosas que se tenían que hacer cuando iba a haber un censo. Entonces, estamos hablando de que ya pudimos ver en Números 1, por ejemplo, aunque no lo leímos, que ahí nos habla de que era Dios quien le hablaba a Moisés diciéndole, haz, ¿verdad? Haz un censo. Aquí Dios no le estaba hablando a David para decirle, hazme un censo porque van a ir a la guerra o algo, no. Era David, ¿verdad? Que en su orgullo dijo, yo quiero saber con cuántos cuento. Y entonces dice aquí, Éxodo 30, 11, dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás por el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Recordemos que en aquel tiempo Jesús todavía no venía a la tierra. Entonces, en este tiempo había que estar haciendo expiaciones. Cometías un pecado, pues había que hacer esas ofrendas, esas expiaciones. Y en este caso estaba estipulado en la palabra de Dios que cuando se hiciera un censo, cada persona tenía que pagar medio ciclo de plata. Como podemos ver aquí, ni Dios le estaba hablando a David, oye, te hablo, ¿verdad? No vino un profeta a decirle a David, no vino el ángel de Jehová, no vino palabra a David a decirle, quiero que hagas un censo. Ni tampoco vamos a leer nada o estamos leyendo nada que diga David, ok, vamos a hacer este censo y cada persona va a dar lo que le corresponde. Entonces, al no hacer esto, él estaba atrayendo una maldición de mortandad, porque dice aquí, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad.
cuando los hayas contado. Es decir, era pecado contar, hacer ese censo, contarlos a todos. Si no se daba la ofrenda, iba a haber una mortandad, ya estaba escrito. Por eso dice aquí que Satanás se levantó contra Israel. ¿Para qué? Para que hubiera una mortandad, los hizo pecar. ¿A quién? ¿A quién usó? A David. El pueblo no fue y dio la ofrenda, y esta orden no vino de parte de Dios, sino fue Satanás el que los incitó. Por eso su sobrino Joab, que era el que estaba a cargo de su ejército, le dijo: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, así con todo el respeto que le merecía, pero le dice: ¿no son todos tus siervos ya, mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Y dice más: la orden del rey pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea, Joab, que conocía la palabra de Dios, era abominable, lo estaba haciendo porque el rey lo estaba mandando. Dice: asimismo esto desagradó a Dios. O sea, si para Joab, que era ese valiente, que tenía esa sangre fría para asesinar, porque pues lo pudimos leer antes, ¿verdad? Era algo abominable. Ahora imagínate para Dios, que Él había puesto las leyes. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Hubo consecuencias. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. He pecado gravemente al hacer esto. Quita la iniquidad, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo. Recordemos que en aquellos tiempos un vidente era un profeta. No es como ahora que vas con un vidente. No, o sea, era un profeta. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de una de ellas para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén, envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con espada desnuda en su mano extendida, contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán
Jebuseo. Y aquí voy a hacer una pausa para contarte algo, lo que me habló el Espíritu Santo. Bueno, podemos ver que Dios tenía grandes planes para David. Dios le acababa de decir a David: David, yo te hago saber que te voy a edificar casa, y también te hago saber que no tú, ¿verdad?, pero tu hijo me va a edificar un templo, me va a edificar casa. Le ha dado esa promesa, ¿verdad? Y podemos ver que David de alguna forma fue usado por Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo fue usado? Tal vez por medio del orgullo, enalteciéndose. Y yo quiero decirte dos cosas, y ni siquiera la primera sé por qué Dios me habló de ella, pero Dios me mencionaba los celos en el matrimonio. Cuando nosotros a veces podemos ser tentados a querer probar el amor de alguien más. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, empieza el celo en nuestro corazón y de pronto decimos: voy a ir, ¿verdad? Me imaginaba esto, ¿verdad? Me imaginaba cuando nosotros en este corazón endurecido queremos probar el amor de alguien más y decimos: voy a ver su celular, voy a ver, ¿verdad?, ese esposo o esa esposa, cómo se está comportando. Le voy a dar una revisadita. Y abres una puerta a los celos. Y por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que dicen: el que busca encuentra. Comienzas a llenarte de celos y comienzas a abrir esa puerta y a querer buscar. Y estás abriendo una puerta de maldición. Si alguna vez, ¿verdad?, en tu vida has sido presa de los celos, o si tienes este problema de ser presa de los celos, es una cosa terrible. Es una cosa que te hace dudar, que te hace buscar, que a veces hay una razón, pero otras veces no la hay. Y yo puedo decirte algo: si tú necesitas meterte al celular de tu esposo o de tu esposa, no porque debería de tener una contraseña, hay veces que tienes ese sentir porque algo está pasando, ¿verdad? Pero si traes ese deseo de ir y checar su celular, de ir y checar su correo electrónico, de ir y buscar, ¿verdad?, es porque ya se te metió una espinita como de divorciarte, de dejar esa persona con la que estás, ¿sabes? No te hagas daño. No necesitas ser tentada por Satanás para ir a hacer eso. No necesitas hacerle ese daño a tu familia, a tu casa, a tu esposo. Si como persona lo que quieres es divorciarte o separarte de esa persona, no necesitas mandarle un investigador, no necesitas ir y buscar, porque tal vez encuentres algunas cosas que te van a dar la excusa perfecta para terminar con ese matrimonio. O tal vez encuentres la excusa perfecta para ser tú quien vaya y peque buscando a alguien más, queriendo hacer lo que tú crees que están haciendo. Es abrirle la puerta a Satanás. No me preguntes qué tiene que ver con esto o por qué Dios me lo mostró, pero así me lo mostró. A veces Dios tiene ese plan precioso para nuestra familia, pero abrimos una puertecita, ya sea a ese pecado, ¿verdad?, de los celos, y traemos maldición para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestra familia. Pero otras veces se abren otras puertas, ¿verdad? Otras veces la puerta que tú estás abriendo, por ejemplo, hablando del matrimonio nuevamente. Hace unos días Dios ponía en mi corazón, y no recuerdo si era aquí que lo compartía, pero yo platicaba acerca de las tentaciones, de cómo entra una tentación, ¿verdad? Y a veces las personas creen, ¿verdad?, que
Una tentación va a ser que va a aparecer un hombre o una mujer desnuda en tu habitación, en el cuarto, listo, todo. Y ahí vas a caer. No, no, las tentaciones no comienzan ahí. El diablo es mucho más astuto que eso. No es que va a aparecer la persona desnuda en tu cuarto y tú vas a tener que decir, ay, no voy a caer. No. Esas tentaciones comienzan con una sonrisita, una miradita. Ah, sí, una miradita. Tan inocente. Una mirada. Un pequeño mensaje. Se te ocurrió darle el número a esa nueva conocida o a ese nuevo conocido. Y comenzó con un mensajito y se lo contestaste. Y de ahí crece, 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 crece hasta que ese dardo del enemigo penetra tu mente totalmente y no sabes en qué momento te perdiste, en qué momento comenzaste a desear a esa persona y en qué momento quisiste empezar a salir con esa persona, en qué momento esas palabras lisonjeras, dulces como la miel, pero amargas, empezaron a hacerte daño, ¿verdad? Y estás ahora a punto de perder el matrimonio completo y la familia completa. ¿No sabes en qué momento caíste en esas redes? No, es que no caíste en el momento que intimaste con esa persona. Caíste en el momento en que no supiste voltear para otro lado cuando alguien te sonrió, cuando alguien te guiñó el ojo, cuando alguien te dijo, ay, pásame tu número. Ahí tronaste. Entonces, después de abrir esta puertecita, después de ser tentado de esta forma, es que si el enemigo quiere destruir, ¿verdad? La Biblia habla de que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y si el enemigo quiere destruir tu familia, si te quiere destruir a ti, te va a pegar en el punto más débil, en el punto donde eres más vulnerable, en tu familia. ¿Sí? Si tú tienes un gran llamado, ¿por qué crees que tantas veces hay un hombre de Dios con una unción poderosa, una mujer de Dios? Mira, esa mujer Dios la usaba en la alabanza y profetizaba. Y ese hombre con ese llamado, sí. ¿Y en qué cayó? En adulterio. ¿Con quién? Ay, con alguien de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entendiste el mensaje desde el principio. No entendiste que mientras tú tenías la buena intención de ir a aconsejar a aquella persona, de ir a orar por aquella persona que era del sexo opuesto, el enemigo estaba tramando derribarte a ti y a toda tu casa y a toda tu familia. Así que por eso es importante, ¿verdad? Que aunque le estemos sirviendo a Dios, aunque nuestra mirada esté puesta en Dios, tengamos ese discernimiento de espíritu. Hay que orar por estos hombres, hay que orar por este hombre. Sí, déjame llamar a mi esposo para que ore por él. Sí, déjame llamar a un varón de la iglesia para que le dé consejería. Hermana, pero si usted ora tan bonito, me da su número. Ay, me da mucha pena. Pero déjeme le paso el número de alguien más que pueda estar orando por usted. Sabio. Es que yo quiero que usted ore. Sí, déjeme llamar a mi esposo. Viceversa, pastor, hermano, ¿será que me puedo tomar un café con ustedes que necesito contarle? ¿Sí? Tú necesitas contarme y el diablo, ¿qué quiere hacer? Claro que sí, déjeme le llamo a mi esposa para que le acompañe. Déjeme le llamo a mi esposa para que vayamos a visitarla o déjeme le paso el número de la hermana que está a cargo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es derribarnos, derribar nuestra familia. Quería acabar con Israel. ¿Por dónde empiezo? Por el rey. Quiere acabar con tu familia. ¿Por dónde empiezo? Por el señor de la casa. Si el señor no se deja, pues estará la señora y si no, verá por dónde meterse. Pero lo que hoy Dios me hablaba con esta palabra que yo de pronto decía, Señor, ¿qué tiene que ver?
tiene todo que ver. Que Dios tiene grandes planes para nosotros y que el enemigo también quiere destruirnos. Que así como dice aquí, ¿verdad? En el primer versículo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo de Israel. Que Satanás a veces se va a querer levantar contra nosotros, ¿y a quién va a usar? Ay, es que no esperes, ¿verdad? A veces, mira, es más fácil para uno a veces como hijo de Dios, que si tú estás orando y sí, que si una bruja, que si un hechicero, que si se levantan, que si esto, y a veces tienes esa autoridad en contra de los demonios, pero cuando es tu esposo, cuando es tu esposa, el que te está diciendo esas palabras hirientes, cuando es alguien que amas tanto, o cuando es alguien, ¿verdad? Que un pastor, alguien que tiene, que sabes que tiene la presencia de Dios y que tiene autoridad sobre ti. Ahí sí a veces se nos olvida el discernimiento de espíritu y se nos olvida que aquellas palabras que vienen a querernos acuchillar no es la persona, sino que el mismo Satanás está enviando ese dardo, como lo hizo con Pedro cuando le estaba diciendo a Jesús, ni tal te acontezca. ¿Qué dijo Jesús? Satanás, apártate de mí. Claro, tú no vas a ir y le vas a decir a la persona, apártate de mí, Satanás, pero sí vas a reconocer de dónde viene esa voz. Ahora, hay algo más que es bien importante aquí en lo que acabamos de leer. Dice, aquí vino una mortandad. Ya estaba aquí escrito, ¿verdad? Si pasa esto, va a haber mortandad. ¿Y tú crees que no está escrito que si hay infidelidad en el matrimonio, va a venir pobreza, escasez, ruptura, dolor, ira, contienda, pleito? No. Van a venir cosas durísimas para tus hijos, para ti, para tu familia. Pero aquí hay algo. Aún en medio de que ya estaba la mortandad, ahí dijo David, ay, creo que la regué. Pues así pasa cuando un hombre o una mujer va y es infiel y ves que se te viene todo encima. Ándale, la regué. Ay, Señor, ay, perdoncito. Perdoncito, ahí vienen las consecuencias, hijito, hijita. Ahí vienen las consecuencias. O te divorcias, o pierdes esto, tus hijos son dañados, lastimados, tu economía se va al suelo, o pasas por un tiempo, ¿verdad?, donde tu esposo o tu esposa no te quiere ni ver, ¿verdad? Porque te perdió la confianza, te perdió el respeto, ya no te admira, te ve con una tristeza, con un dolor. Pero bueno, pues si quieres seguir, aguanta, ¿verdad? Pero la segunda parte, esta parte donde dice David, y dijo David a Dios, porque él ya había dicho, ¿verdad? Ay. Entonces David dijo, Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, pero hasta ahí no había entendido las consecuencias. Locamente he actuado. Pero acá en este momento, ahí es cuando ya te doblaste, cuando ya reconociste tu pecado, cuando ya no fue un I'm sorry, sino que fue un Dios, clamo a ti, perdóname, salva mi casa, salva mi familia, salva mi hogar, salva lo que tengo. Ahí es cuando hay un arrepentimiento desde lo profundo de tu corazón para que las cosas cambien. Dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, ¿será ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre este pueblo? Es decir, ¿sabes? Muchas veces en el matrimonio sucede esto. Muchas veces sucede que uno de los dos falla y pues el otro se entera, ¿verdad? Y pues duele bastante y pasan por cosas bien difíciles, pero bueno, se restaura de alguna forma el matrimonio. Pero ¿sabes? Hay veces que una de las dos personas, aquella que falló,
siempre se hace de la vista gorda. Siempre se hace todo lo que digas va a ser usado en mi contra, entonces niégalo. Y aunque la otra persona sabe, ¿verdad?, que hubo una infidelidad, que le fallaron, que pasaron cosas, no, la otra persona dice, no, fíjate, no. Y por un lado está, ay Señor, perdón y ayúdame y échame la mano, y se me está yendo esto, ¿verdad? Estoy perdiendo mi matrimonio, ay, échame la mano. Pero nunca viene y reconoce lo que realmente sucedió. Nunca viene y dice, Señor, vengo a ponerme ante tu presencia. Por favor, te clamo que me perdones. Jamás le dice al esposo o a la esposa, ¿sabes qué? Te hice daño, te herí, te lastimé. Perdóname. Con todo mi corazón me arrepiento, sé que hice daño. Y sé que tú lo sabes, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, el esposo o la esposa nunca se enteraron. Pero casi siempre tu esposo o tu esposa lo intuye. Hay algo, hay una tristeza, hay un dolor, hay algo en ese corazón que le dice que te estaban engañando y aparte estás viendo tu casa caerse, tus finanzas hechas pedazos. Es que cuando el diablo le das entrada a esa parte es para acabar con todo. No creas, ¿verdad?, que ay, eras muy rico y sigues siendo igual de rico. No, todo empieza a salir mal. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Porque hay veces que dices, es que no veo la puerta. O sea, es que, mira, yo ya le pedí a Diosito, porque por lo regular dicen así, ¿verdad? Diosito, ayúdame, échame la mano. Ya le hice por aquí, ya le hice por allá, ya. Todo me sale mal. Todo se viene abajo. Es que, ¿qué voy a hacer? Escudriña tu corazón. Ven y dile, Señor, tu palabra dice que el corazón es engañoso y que guarda cosas, pero tu palabra dice que tú, Dios, no me ves a mí, sino que ves mi corazón, que si a alguien no puedo engañar, es a ti. Ven y busca en mi corazón si hay un pecado oculto. Busca en mi corazón si yo te estoy fallando. Busca en mi corazón si no te he confesado esas infidelidades, porque a veces son más de una. Busca en mi corazón si he robado, si he dañado a otros, si he hecho mal, si he hecho lo malo delante de tus ojos y no te lo he confesado. Pecado oculto, pecado que no se ha confesado, que nada más dijiste, yo repetí con la hermana de los videos, Señor, perdona mis ofensas y perdona mis pecados y amén. ¿Está bien? Vale, ¿verdad? Pero para recibir esa bendición que Dios tiene para ti, para parar esa maldición en la cual estás viviendo, para parar esas consecuencias del pecado en el cual estás viviendo, es necesario venir y confesar ese pecado que está en lo oculto. Es necesario venir como David y decir, ciertamente he pecado yo. ¿Qué culpa tiene mi familia? ¿Qué culpa tienen mis hijos? ¿Qué culpa tiene mi esposa, mi esposo? ¿Qué culpa tienen los que me rodean de lo que yo hice mal? Aquí está mi pecado. Te lo vengo a entregar. Hoy tenemos la bendición de que Jesús ya pagó por nosotros en la cruz, que Él ya pagó por nuestro pecado. ¿Qué necesito hacer? Nada más confesarlo. Nada más venir y confesarlo para que esas consecuencias del pecado por las cuales estás viviendo, que ya no encuentras la puerta en lo económico, en la salud, en lo físico. Ven al Señor y confiesa tu pecado. Y si te es muy difícil, busca, ¿verdad?, a alguien de mucha confianza. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero también dice, confesaos los pecados unos a otros. Y que oremos, ¿verdad? Y también habla de que el enfermo será sanado. Bueno, entonces, si te es muy difícil hacer esta oración, busca a alguien que sea de mucha confianza, que no sea chismosa, aunque sea la hermana
tal que no va a ir y va a platicar lo que tú le estás contando, que es una persona que tú sabes que es una persona madura en el Señor, que no va a ir ni siquiera a llevar lo que tú le has contado para decir, quiero que me apoyen a orar por la hermana tal y suelte todo. No, de esas no busques. Busca a alguien que el Espíritu Santo te revele y te diga, ¿sabes qué? Confiesa tu pecado con esta persona y que te ayude a orar, que te ayude a ser libre. Si no hay ninguna de esas personas, directito, dobla tus rodillas o mantente en pie o ahí en tu cama o donde tú estés y comienza a decirle, Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Vengo a entregarte mi corazón y yo quiero que tú saques todo este pecado oculto. Y quiero que me hagas libre de toda maldición a mí, a mi casa, a mi familia, a mi gente, de esa maldición que yo con mi pecado atraje, lo reconozco. Y te pido perdón y corto con toda maldición generacional que este pecado le está trayendo a mi familia y a mi casa y a mis generaciones. Porque es importante, ¿verdad? Porque hasta que David no hizo esto, no cesó la mortandad. ¿Quién había pecado? ¿El pueblo o David? Pues David. David mandó censar. Todo el pueblo tenía que hacer su ofrenda, pero fue David quien mandó hacer este censo. No habría muerto esa gran cantidad de personas si es que no hubiera sido por el pecado de David. Bueno, después que David reconoció su pecado y dijo David a Dios, estoy en 1 Crónicas 21:17, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Me llama la atención, ¿verdad?, que cuando ven al ángel, se esconden. Y aprovecho y te digo, cuando la presencia de Dios está frente a nosotros, no nos escondamos, no escondamos nuestro pecado. A veces ese pecado es vergonzoso, pero ¿sabes? Una vez que lo confesamos, una vez que nos arrepentimos con todo nuestro corazón, somos libres. Somos perdonados y somos libres de ese pecado, y no solo somos libres de ese pecado, Dios puede darnos la libertad de esas consecuencias en las cuales hemos estado viviendo, y Dios puede mover los cielos, que se abran los cielos para que esas bendiciones que Él tiene para nosotros lleguen a nosotros, que lleguen a nosotros esas bendiciones, que ese pecado oculto no está permitiendo que pasen las bendiciones. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David, que era el rey, ¿verdad? Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Voy a hacer otra pausa más para decirte algo. Hace tiempo, cuando estábamos leyendo en Reyes, había otro rey que viene estando, lo vamos a volver a leer en Crónicas, que era un rey en Israel y que hizo exactamente esto, que fue a una era y que le dijo a un hombre, le dijo,
véndeme tu tierra, porque quiero hacer un huerto en ella. Y este hombre le dijo, no, yo cómo te voy a dar la tierra de mi heredad. Y este hombre era esposo de Jezabel, que era una gran bruja, y cuando ella lo supo, dijo, no, yo le consigo la tierrita. Y fue y puso a todos en contra de este hombre y lo apedrearon, ¿verdad? Haciendo entender como que él estaba haciendo algo malo en contra de Dios. Y murió este hombre y él se pudo quedar con la tierra, pero Dios se molestó por esto y dijo que moriría de esa forma él y sus generaciones, ¿verdad? Trajo una gran maldición para él. Y yo digo, ¿qué diferencia cuando Dios está contigo y cuando tú quieres hacer lo justo? Porque aquí podemos ver a David en una circunstancia parecida en el hecho de que él dice, quiero esta tierra. ¿Pero para qué quieres esta tierra? La quiero para Dios, la quiero para hacer algo bueno con esta tierra. Quiero esta tierra porque voy a hacer con esto una ofrenda que pare la mortandad. Entonces es importante para qué queremos lo que estamos pidiendo. Y este hombre, te la regalo, te la doy, es más, te doy los bueyes para el sacrificio. Pero vamos a la respuesta de David. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y sabes, regresando al mismo tema en el que estamos, qué fácil es que otros ayunen por nosotros, qué fácil es poner a otros a orar por nosotros, qué fácil es buscar un grupo y que todos oren porque a mí me está pasando algo difícil. Pero aquí Dios nos enseña algunas cosas por medio de David. Primero que nada, reconoce las consecuencias de tu pecado. Reconoce que eres tú el que ha fallado y que estás trayendo, ¿verdad?, maldición a tu casa y a tu familia. Y ya que hagas esto, que te cueste a ti. Que seas tú quien se levante de madrugada a interceder. Que seas tú quien diga, ¿sabes qué? Voy a ayunar. ¿Qué vas a ayunar? Algo que te cueste. ¿No has podido dejar el alcohol? Ayuno de alcohol. Señor, si tú dices, ¿verdad, Señor? Es que aún la cerveza. Pues deja la cerveza un tiempo. Si el Señor no te ha hecho libre, bueno, Señor, aquí está. El licor, el vino, el azúcar, el pan, la carne, aquello que me encanta. Es que yo necesito ayuda. A ver quién ayuna por mí. Diría David, es que algo que me cueste a mí. Algo que me cueste a mí. Dijo Ornán, no, efectivamente la compraré por un justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Que si nosotros le vamos a ofrecer algo al Señor, no sea el ayuno de los demás, no sea la oración y la intercesión de los demás, es válido. Hay muchas veces necesitamos ayuda, hay veces que el ataque contra nosotros está siendo tan fuerte que necesitamos de la oración de los demás, que necesitamos a veces hasta que ayunen por nosotros. Pero no podemos dejar que los demás oren, ayunen, intercedan y estén, ¿verdad?, metidos en la presencia de Dios mientras nosotros nos cruzamos de brazos. Nosotros también tenemos que entrarle, ¿verdad?, a esa oración, a ese Señor, yo te clamo. Y entonces dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Bueno, cuando ya sintamos que no podemos más, que la cosa se puso muy difícil, que está durísimo el ataque, que ya no hayas ni qué hacer. Señor, escudriña mi corazón. Busca qué hay en lo oculto. Busca, porque muchas veces somos presa de los dardos del enemigo. Envía dardos para hacernos pecar, para hacernos pensar, dardos.
Señor, aquí está en mi mente. Pero otras veces es un pecado que ahí venimos arrastrando y que no le queremos confesar al Señor. Y ya que lo hemos confesado, bueno, Señor, ¿cómo te puedo agradar? Y no solamente cómo te puedo ayudar a agradar tal vez con ayuno, con oración, dejando de hacer esas cosas, ¿verdad? Sino, si fue por ejemplo un robo, pues tratando de regresar lo que robaste. El Señor te va a mostrar, Él te va a dirigir, Él te va a decir qué hacer, ¿no? Dice por aquí que hizo un altar y que ofreció holocaustos, y ofrendas de paz y que invocó a Jehová. Clama a mí que yo te responderé, dice su palabra. Podemos clamar a Él, podemos adorarle, podemos cantarle, podemos danzar, podemos adorarle en lenguas, podemos cantarle, ya sea en lenguas o en el idioma que hablemos. Y sabes, dice, entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová responde nuestra oración cuando es una oración sincera. Que cuando nuestra ofrenda, ¿verdad?, le estamos entregando nuestro corazón. Él dice, está bien, está bien. Yo contesto tu oración. Yo he visto tu corazón y contesto. Bueno, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. La Biblia dice que nos congreguemos. Es bíblico, ¿verdad? Que vayamos a la iglesia, que estemos unidos en oración, pero ¿sabes? Para hacer esta oración, tú puedes salir corriendo a la iglesia y hacerla y pedirle a alguien que ore por ti. Pero también puedes ponerle una pausa a este video, o también puedes, terminando este video, doblar tus rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, yo soy ese altar, ¿verdad? Yo soy ese aposento, yo soy esa morada donde tú puedes morar. Yo quiero ser ese altar porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos nosotros ese templo que le podemos ofrecer para decirle a Dios, mora en mi corazón, mora en mí, reina en mí, quédate conmigo. Ya que me has perdonado este pecado que ha salido a la luz, ahora quédate conmigo, mora en mí. El primer altar que tenemos que tener, somos nosotros mismos. No tenemos que esperar a que sea domingo, a que sea miércoles, a que sea día de culto. Nosotros somos el primer templo que tenemos que cuidar. Este que ves aquí, este es el primer templo. Y no tienes que esperar al fin de semana todos los días. El Espíritu Santo está ahí contigo. ¿Y cuál sería el segundo? Nuestro hogar, nuestra habitación, nuestra casa. Que desde que entres esa presencia del Espíritu Santo se sienta. No podemos decir, ay, todos los domingos voy a la iglesia y entre semana y no salgo de la iglesia. ¿Sí? ¿Y cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Y cómo está tu casa? No, pues ahí me peleo con todos y pleitos y contiendas y gritos y celos y... No, pues la iglesia está bien limpia, yo la barro y la trapeo. ¿Y la tuya? El mejor ejemplo, ¿verdad? O más bien la mejor predicación que podemos dar, la mejor ministración que podemos dar, somos nosotros mismos. ¿Cómo está mi comportamiento? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo me porto con mi familia? ¿Están viendo ellos el cambio en mí? Entonces ellos van a querer buscar de Dios. Si están viendo que yo soy un malvado,
que soy un grosero, que me porto mal, que soy egoísta, que soy todas esas cosas. Te lo van a decir, te lo van a echar en cara. ¿Y a qué vas a la iglesia? ¿Y aquí te la pasas metida ya? Porque es lo primero que el enemigo va a usar para que ya ni vayas a la iglesia. Bueno, entonces proseguimos con la palabra. Dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, o sea, sin contar. Porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y así me puedo imaginar a Dios. De esa casa que te dijo, yo te voy a edificar casa. Así me lo puedo imaginar, mi muchachito, mi muchachita, porque sabes, aunque nuestra pielecita ya se vaya viendo viejita con el tiempo, para Él, seguimos siendo sus niños, sus niñas. Él sigue viéndonos como su niña, su niño. Ay, es muchacho, ¿verdad? Me va a edificar casa. Pues yo le voy a dar todo lo necesario. Ya sea que hayas tomado esta palabra, que Dios te la haya mostrado, que Él, ¿verdad?, te va a edificar casa donde vas a habitar. O que también te va a usar, aparte de esto, edificando casa. Es decir, edificándole un templo para Él, para adorarlo, para alabarle, para buscarle. Bueno, yo te hago saber con esta palabra, Primera de Crónicas 22, 5. Yo le prepararé lo necesario. Yo le prepararé lo necesario. ¿De dónde vendrá? Sabemos. Dice aquí usó a los sidonios, a los tirios, que habían traído madera demasiada. Tenía bronce, tenía cedro, tenía de todo. Si Dios te dio la palabra, te hago saber que te edifico casa. ¿Qué te preocupa? Ocúpate del arrepentimiento en tu corazón. Ocúpate de decirle al Señor, escudriña mi corazón, tráeme al arrepentimiento. Ocúpate de la oración, de la adoración. Si el Señor te mandó ayuno, ocúpate de eso. Pero de lo financiero, de cumplir ese sueño, deja que Él se encargue. Tú trabaja en lo que Dios te ha puesto, ¿verdad? Si es en lo espiritual o si es igual físicamente, en laborar, en hacer algún trabajo, ¿verdad?, de oficina, de lo que el Señor te haya puesto, ocúpate de hacerlo excelente y deja que el Señor se encargue de abrirte las puertas. Dice aquí, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Y la Biblia dice que Jesús en la cruz se hizo pobre para que tú y yo conociéramos la riqueza. Antes de que Jesús corporalmente partiera, dijo, les dejaré el Espíritu Santo. Preparó todo para nosotros. Hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Perdón. Perdón. Has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.
He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Bueno, Dios no solo puede darnos los recursos económicos para construir una casa, no solamente puede darnos los recursos económicos para construir un templo para adorarle, sino que también puede darnos paz. Es Él quien puede quitar ese estrés, ¿verdad?, que te consume, que te tiene preocupado, preocupada, que te saca hasta las lágrimas, el decir, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, yo no sé cómo le voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? No veo por dónde. Él puede darte paz. Y la paz que Él da, nadie te la va a poder quitar. Y da una paz como el mundo no te la puede dar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que aún puede estar pasando un caos a tu alrededor y todo se puede estar cayendo en pedazos. ¿Y tú? Tengo paz. Te pueden dar el peor de los diagnósticos de muerte y te dices, tengo paz, yo sé a dónde voy. Yo sé que mi familia está bien cuidada. Yo sé que Dios está en control, yo sé que Dios está a cargo. Es que las deudas, las finanzas, el trabajo. Tengo paz, Dios está conmigo. Él me va a ayudar, Él es mi ayudador. Esa paz que solo Él te puede dar. Yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre y Él me será a mí por hijo y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Jesús está morando en nosotros. Por medio de Él somos hijos hasta la eternidad. Él nos es por Padre. Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros en todo momento. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y yo quiero que vuelvas y tomes esta palabra. Si el Espíritu Santo te ha hablado y te ha dado una promesa y te ha dicho, a ti te voy a usar para edificar mi casa. Bueno, si Él te ha dicho que tú serás usado para construirle un templo, Él lo va a cumplir. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Toma esta bendición. Primera de Crónicas 22, 11. Jehová esté contigo y seas prosperado y puedas edificar casa a Jehová. Y si el Señor de lo que te ha hablado es de una casa para ti, para tu familia, recuerda que esa casa es el Señor quien la edifica para ti, es Él quien te la va a dar. Hónralo con tu casa, hónralo con tu... Es que no sé de dónde, tú no te preocupes, el Señor sí sabe. Él ya tiene el terreno, Él ya tiene las medidas, Él ya tiene el lugar, Él tal vez ya la empezó a construir. Él ya lo tiene todo preparado, así como David, que estaba dejando todo listo para que cuando su hijo, así el Señor nos va a dar hasta herencia para nuestros nietos, aquellos que pensaban, ¿verdad? Uy, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar a mis nietos? Es parte de su voluntad que los abuelos dejemos herencia para los nietos. Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Si el Señor te ha puesto a edificarle templo, Él te dé el entendimiento, la prudencia, la sabiduría, la llenura del Espíritu Santo, para que guíes bien ese pueblo. Y si es tu propia casa, que Jehová te dé el entendimiento y la prudencia, para que tú puedas gobernar en tu casa, para que si eres hombre puedas ser esa cabeza. Y no hay forma de que tú seas la cabeza como tal, si Jesucristo no es tu cabeza. Si tú no vienes a ese arrepentimiento de pecados, pues sí, eres la cabeza de tu casa, pero esa cabeza enseña un mal ejemplo.
Esa cabeza no sabe guiar a sus hijos. Esa cabeza no sabe guiar a su esposa. ¿Por qué? Porque no tienes a Jesucristo en tu corazón. Y cuando no tienes a Jesús en tu corazón, cuando Él no es tu cabeza, cuando Él no es tu centro, cuando Él no es tu rey, entonces andas perdido por aquí, por acá y por aquí. Y eso es lo que le estás enseñando a tus hijos. Pero si tú le consagras tu casa y tu familia a Dios, si tú le dices, quiero que tú seas mi cabeza, Jesús, Él te va a dar ese entendimiento y esa prudencia y te va a permitir gobernar. Si eres una mamá soltera, ¿verdad? Él te va a dar, ¿verdad? Él te ha puesto ahora a ti como cabeza. Él te va a dar esa sabiduría para que tú gobiernes en tu casa. Para cuando gobiernes Israel y guardes la ley de Jehová tu Dios. ¿Qué hay que hacer? Guardar la palabra de Dios, ponerla por obra. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Entonces aquí está, ¿verdad? La indicación. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser prosperado? Dice que cuides de poner por obra su palabra. Cuida de poner por obra su palabra. Cuida, ¿verdad?, sus mandamientos, sus estatutos. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, serás prosperado. Esta palabra que Él te ha dado, que Dios te ha dado, Él la va a cumplir. Y no solo esta, sino tantas promesas que Él dejó escritas en su palabra para nosotros, para cumplirlas. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. Ya. Sacúdete el estrés. Sacúdete esa opresión del enemigo sobre ti. Sacúdete esos dardos del enemigo. Sacúdete ese polvo. Sacúdete. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y qué dice el Señor? Medita de día y de noche en esta palabra. ¿En cuál palabra? En la Biblia. Él quiere prosperarnos, Él quiere bendecirnos. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. ¿Te das cuenta? Es que Dios no es un Dios de pequeñeces. Dios cuando dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a dar. Sueña y sueña en grande. Sí, sueña en grande. Es que no estás hablando con alguien que no tiene recursos o que está limitado en recursos. Estás hablando del dueño del universo, de la tierra, del cielo, de las estrellas, del mar, del agua, del oro, de la plata, del dinero, de las naciones. No puedes venir con tu falta de fe a decirle, dame una iglesia para adorarte, de unas 15 personas. ¿Y por qué no 15,000? ¿Cómo? Estás hablando con Dios. ¿Por qué crees que la presencia de Dios no va a estar en un lugar si hay 15,000 personas? ¿Por qué crees que forzosamente tiene que ser una iglesia pequeñita lo que Dios quiere darte? Un templo para poquita gente, si Él es el Dios de la abundancia. Yo no te digo que Dios no esté en una iglesia donde hay 5, 10, 15, donde 2 o 3 en mi nombre estén, yo ahí estaré, dice el Señor. Pero también dice, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. En algún momento esa iglesia que empezó con 2, con 3, con 5, con 10 y que tal vez lleva 10, 15 años siendo un puñito.
Sí, pero en algún momento la fe tiene que aumentar y en algún momento los milagros tienen que empezar a ocurrir en ese lugar, la liberación tiene que empezar a ocurrir. Si en algún momento te tiene que decir el Señor, ensánchate, extiende tus cortinas, ten fe y créeme. Si vas a soñar, sueña en grande. No ofendas a Dios con unos sueños, perdón por la palabra, pero no creo que sea mala palabra pinchurriento, ¿verdad? Pero no ofendamos a Dios con una poquitería de fe y de sueños. Ay, Señor, quiero que me hagas casa. Tú dices que me vas a hacer casa. Sí, te voy a hacer casa. ¿Cómo la quieres? No, pues hay un cuartito. Aunque todo esté en el mismo cuartito y el bañito. Pues es que si no te la va a proveer tu marido terrenal, te la va a proveer Dios. Y yo sé, ¿cuántos estarán pensando? Esta vieja monetaria. Es que no es que sea monetaria. Es que estamos hablando de Dios. O sea, ¿cómo vas a ir con alguien multimegamillonario y le vas a pedir 50 pesos? 50 centavos. Si él te dice, pídeme lo que quieras, ¿y tú le vas a pedir una moneda? ¿Te vaya a correr por mediocre? No es que estemos viendo a Dios por interés, pero si Él te está diciendo, pídeme que yo te voy a dar. Si Él te está diciendo, yo te hago saber que yo te voy a dar y te está mostrando, mira cuánto le di a David, mira cuánto le di a Salomón. Si David hubiera tenido la mentalidad, tal vez de cuando estaba cuidando ovejas, pues hubiera pensado en un jacal. Pero Dios le había cambiado la mentalidad y le había puesto mentalidad de rey. Y eso es lo que a veces nosotros necesitamos. Un día en un sueño, yo le decía, ya no me voy a alargar tanto, pero yo le decía a Dios, veía una oficina enorme, hermosa, preciosa. Y yo decía, no, yo nunca podría tener una oficina así. Eso es para mujeres exitosas. Y el Espíritu Santo en el sueño me dijo, claro, Jessy, porque hasta para soñar se requiere fe. Lo mismo te digo. Si Dios te dio la palabra que te edifica casa o que te edifica, que le vas a edificar templo, sueña en grande, no sueñes con poquito, porque Él es Dios. Bueno, y si asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, me brinqué un pedacito. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. O sea, es tanto que no lo contó. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado... Ay, Dios. Perdón. El cual os ha dado paz por todas partes, porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificar el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón, su hijo, rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados, uno por uno, 38,000. 38,000. Los levitas eran 38,000 y iban a servir en el templo. Por eso yo te digo, ¿por qué tú y yo, si el Señor nos dice, te voy a usar para que me edifiques templo? ¿Por qué pensamos en 10, en 20, en 30, en 50? Oh, en 100. Si aquí dice, ¿verdad?
que fueron contados y eran 38,000. 38,000 los levitas. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Ay, Señor, te quiero edificar casa. Quiero que me uses para hacer un templo y que la alabanza sean 4,000. Te dije que si ibas a soñar, soñaras en grande. Y aunque muchos, ¿verdad?, critican las mega iglesias, un día escuché a alguien, y es que no estoy en contra ni de una chiquita ni de una grande, yo solo te digo que si vas a soñar, sueñes en grande. Pero alguien dijo, alguien que tiene una mega iglesia obviamente dijo, ¿por qué nos critican tanto por tener una mega iglesia si Jesús tenía mega iglesia? Sí, es cierto. O sea, cuando tú veías que se reunían a escuchar a Jesús, ¿no dice ahí que los panes fueron multiplicados en 5,000, sin contar mujeres y niños? Eso quiere decir que pudieron haber sido 15 o 20,000 panes. 15 a 20,000 personas que estaban ahí escuchando por días la palabra. Entonces, ¿por qué criticar a los que tienen iglesias grandes? Que se han atrevido a soñar y a creerle a Dios. No vamos a entrar en el tema de que sí, obviamente también hay charlatanes, gente que ve la iglesia como un negocio, lo hay. La Biblia dice que el diablo se va a vestir de ángel de luz, por eso tenemos que tener discernimiento de espíritu. Pero también es importante que aprendamos a soñar y a creerle a Dios. Que aprendamos que Dios no es un Dios que está limitado. Él es un Dios grande en sobremanera. Dice, además 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que ha hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Levi, de Gersón, de Coat y de Merari. Dice, los hijos de Gersón, Ladán y Simeí, los hijos de Ladán, 3, Jehiel, y empieza, ¿verdad?, a decir todos los hijos de cada uno de ellos. Y luego llega a los hijos de Amram, que fueron Aarón, Moisés y Aarón. Y fue apartado para Aarón, ¿verdad? Fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Levi, los que son Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel, el jefe, y el hijo de Eliezer fue Rahabías, el jefe. Y te lo leo también porque casi nunca escuchamos sobre los hijos de Moisés, ¿verdad? Dice, y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Y dice, y murió Eliezer sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Dice, los hijos de Musi, Malgi, Edar y Jeremot, ellos 3. Estos son los hijos de Levi en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Él también, y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David se hizo la cuenta de los hijos de Levi de 20 años arriba,
y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras, en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo para los panes de la preposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, según su número, de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos en el ministerio de la casa de Jehová. ¿Te das cuenta que es un trabajo, es un gran trabajo el trabajar para Dios? Pero no se necesita una sola persona. Así como hace un par de días hablábamos acerca de la intercesión y de cómo David, para poder ser rey y para poder ser ese hombre valiente, ese rey valiente, necesitó de miles, ¿verdad? Que estuvieran a su alrededor, que también salieran a la batalla. Eso es intercesión para nosotros. Pero también en el templo, un templo no puede subsistir solamente con los pastores, no puede subsistir solamente con la alabanza. Necesita, ¿verdad?, que haya intercesión, que haya alabanza, que haya líderes, que haya maestros, que haya profetas, que haya los que ayudan con la limpieza. Imagínate, hay veces que se menosprecia ese trabajo y es un trabajo sagrado, es un trabajo hermoso. ¿Qué sería de una iglesia, de un templo con los pisos todos sucios, las paredes todas sucias, las bancas o las sillas todas empolvadas, sin acomodarse, los vidrios sucios, los baños, los papeles ahí, el baño todo sucio? Son trabajos con los que glorificamos a Dios. A veces tendemos a decir, pero es que yo en qué podría servir, yo qué podría hacer, yo en qué puedo ayudar. Y la gente tiende a pensar el púlpito, la alabanza, donde te veas, ¿verdad? Las predicaciones. Pero hay muchos otros trabajos que son agradables al Señor y que son muy necesarios. Y que a veces nadie se da cuenta que estás haciendo ese trabajo, pero ¿sabes quién sí se da cuenta? El Señor. Y si tú has estado sirviendo en algo en la iglesia, sea desde ser el pastor, el líder, los de la adoración, cuidando niños, o sea, atrás, ¿verdad?, ahí con la música, o sea, lavando los baños y haciendo la limpieza, barriendo. Tal vez la gente nunca te va a decir, hermano, hermana, gracias por el trabajo que estás haciendo. Pero ¿sabes quién sí dice? Hey, yo te vi cuando estabas barriendo. Yo te he visto. Yo te he visto cuando llegas a limpiar mi casa. Yo te he visto cuando llegas a orar y a limpiar espiritualmente mi casa. El Señor sí tiene anotado lo que tú estás trabajando para Él. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Así que los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Dice, y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, al sacerdote,
de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Así que si tú has hecho algún trabajo en la casa de Dios, si alguna vez, ¿verdad?, haces una reunión para compartir la palabra y tú eres la que lleva los tamalitos, tú eres la que anda haciendo el cafecito, tú eres la que anda sirviendo, el Señor tiene cuenta de todo eso. Así que no pienses en tu corazón, ay Señor, yo no te sirvo de nada. Siempre que hagas algo para el Señor, Él, ¿verdad? Él tiene cuenta de todo. Bueno, y empieza aquí a platicar, ¿verdad?, toda la distribución. Y por último, estamos en 1 Crónicas 25, dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen. Hay muchas congregaciones que lamentablemente no creen en la profecía, que han dejado de creer en que Dios puede seguir teniendo profetas. Pero aquí dice, ¿verdad?, que tenían una parte de ellos para que profetizasen. Pero algo que toca mucho mi corazón, sobre todo por algo que yo he estado viendo, yo he estado siguiendo en redes sociales a un profeta que no me asombra a él, no lo admiro a él, admiro la forma en que el Espíritu Santo lo usa, cómo lo usa para profetizar y cómo lo usa con don de ciencia y cómo lo usa al poder entender, ¿verdad?, discernir las lenguas. Y he estado poniendo atención y yo veo que él, mientras está hablando, él dice, levanten una alabanza y levanten una alabanza. Y es en medio de la alabanza que esta profecía se mueve. Y aquí me llama la atención, ¿verdad? Este hombre que yo he estado siguiendo en redes se llama Hernán Cortés y este de aquí se llamaba Emán. Pero bueno, dice que profetizasen con arpas, con salterios y con címbalos. Con arpas, con salterios y con címbalos. Y lamentablemente hay religiones que sí, que son salvos, ¿verdad?, que aman a Jesús, pero que a la hora de la alabanza y de la adoración están como muertos. No pueden danzar, ¿no?, como danzaba David, porque tienen 20,000 reglas que no se los permiten. No pueden usar todos los instrumentos porque hay 20,000 reglas que no se los permiten. Y obviamente, ¿qué crees que no tienen? Profetas. No hay profecía, porque la profecía, como podemos ver, se mueve en medio de un ambiente de adoración. Por eso, ¿verdad?, cuando ellos se topan con profetas, dicen, ese está loco, eso es mentira, eso no es verdad. Porque casi que tienden, dicen que sí creen en el Espíritu Santo, pero no creen en que les hable. Pero es como que sí te creo, pero reglas y más reglas de hombre. Dice, para que profetizasen con arpas, con salterios y con címbalos. Entonces es muy importante la alabanza, la adoración para la profecía. Tú quieres decirle al Señor, Señor, yo quisiera ser profeta. Señor, yo quiero que ese don esté en mí. Úsame con profecía. Úsame con el don de ciencia. Alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Lenguas. Yo veo eso, que en las lenguas, ¿verdad? Tal vez cuando estemos en la iglesia con más gente, pues usamos nuestro español, pero cuando estamos en esa intimidad, usa las lenguas que el Señor te ha dado, y si no te las ha dado, pídeselas.
Y no solo le pidas las lenguas, pídele que te permita interpretarlas. En medio de ese ambiente de adoración y de alabanza es que se mueve todo esto. Dice, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf: Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutum, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeí. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. Nos vuelve a repetir, esto es una estrategia. Profetizar. Dice, profetizaba con arpa. Es que yo no toco nada, pues un pandero. Es que no, pues danza, pues pon tu música, tu adoración, tu alabanza y comienza a adorar. Y si ya oras en lengua, si ya adoras en lengua, hazlo. Adora en lenguas angelicales, adora, adoración. Y entonces el Señor va a traer palabras proféticas. Después de adorarle, de danzar. Y con el tiempo van a ir siendo cada vez más fluidas. Y muchas veces, aunque no esté la alabanza, ¿verdad? No es como un requisito. Que si no hay alabanza, el Señor no te puede dar profecía. No, sí te la puede dar, pero estamos viendo aquí como una estrategia, ¿verdad? Como ellos usaban, este hombre dice, profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Dice, de los hijos de Emán, y dice, ¿verdad? Buquías, Matanarías, Uziel, Sebuel y más nombres. Dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey. Recordemos que vidente en aquellos tiempos pues era un profeta. De las cosas de Dios. Por eso dice vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Ahora normalmente, no digo que todos, pero casi siempre cuando hablamos de ahí, voy con un vidente, pues normalmente no es alguien que sea usado por Dios. Normalmente, ¿verdad? Dice, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. O sea, los cantantes eran 288. Ya puedo imaginar qué tipo de cantantes serían, ¿verdad? Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Tú te puedes imaginar que en el templo hubiera alabanza y adoración y oración y canto 24 horas al día, los 365 días del año. Pero esto, ¿cómo se podría lograr? Es que ahí es donde entra. Tendríamos que ser una gran iglesia y tendríamos que tener una gran organización como la tenían ellos, para que tú digas, tú entras a las 5, tú a las 6, tú a las 7, tú a las 8, tú a las 9, este grupo entra. Y eso lo puede hacer el Señor, pero sería algo maravilloso que a la hora que tú fueras al templo, y hay alabanza, hay adoración, hay profecía, hay oración, no tienes que esperar, ¿verdad? Hasta el domingo. Bueno, y si eso no sucede en el templo, pues qué hermoso sería que suceda en tu casa. Que a toda hora hay alabanza, que a toda hora hay oración, que en cualquier momento de pronto estás lavando platos, estás orando. Estoy planchando, estoy orando. Estoy trabajando, estoy orando. En donde quiera que estés, ¿verdad? No necesitas estar orando en lenguas, en voz alta, pero puedes estar en tu mente adorando a Dios. Puedes estar cantando, puedes estar escuchando alabanzas. La cosa es que el Espíritu Santo esté contigo en todo tiempo, en todo momento. Dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y después da todos los nombres, ¿verdad?, de los que estaban sirviendo.
Y bueno, pues aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Termina, la verdad que no lo voy a leer porque termina con muchos nombres, ¿verdad? Dice: la primera suerte salió por Asaf, y luego la segunda, tercera, y solamente son nombres que no dejan de ser importantes para Dios, ¿verdad? Bueno, pues ya que hemos terminado la lectura, quisiera invitarte a que si no has conocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, hoy es el momento. No te esperes a mañana, no te esperes a pasado. Esperemos que Dios nos preste muchos días y muchos años más de vida y de salud. Pero la verdad es que es importante no dejarlo para otro momento. Así que te invito a hacer esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que escudriñes mi corazón y veas si hay pecado oculto. Háblame, Señor Jesús. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy te acepto. Hoy te acepto como mi Dios, como mi Señor, como mi Padre. Hoy acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Acepto que tú me compraste a precio de sangre. Gracias, gracias, gracias y gracias. Quédate conmigo, Espíritu Santo, todos los días de mi vida. Señor Jesús, entra en mi corazón y mora en él. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Y aunque tú y yo, ¿verdad? O yo dije, ay, ¿sabes qué? Son muchos nombres y bueno, ya aquí están escritos. Eso es lo importante, que nuestro nombre sí esté escrito en el libro de la vida. Que cuando llegues a esas grandes puertas después de la muerte o cuando venga el Señor por su pueblo, por su iglesia y abra ese libro, a ver, ¿cuál es tu nombre? Aquí está, pásele. Aquí me vaya a decir, ¿cómo dices que te llamas? ¿Te conozco? Ah, es que tu nombre no me suena. Sí, yo te formé, yo te creé, pero nunca quisiste saber más de mí. Nunca quisiste aceptarme, no aceptaste que yo fuera tu padre. No estás. Eso sí que sería triste. Bueno, pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Te doy gracias, Señor, por las personas que han escuchado estas palabras, Señor, y que fielmente escuchan esta palabra, como Rita, por ejemplo, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que aunque los videos son largos, tú eres fiel. Y yo quiero pedirte que esas bendiciones que hoy, de las cuales nos has hablado, se cumplan en cada uno, Señor, de los que ha escuchado esta palabra y la ha creído. Porque tu palabra es así. Es viva y es eficaz, Señor, y es para quien la crea. Es para quien la crea, Señor. Y yo quiero decirte, yo te creo y sé que muchos de los que han escuchado esta palabra te creen, Señor. Pero antes de empezar a darte gracias y pedirte que cumplas esas promesas en nosotros, yo quiero que nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Y quiero hacer esa oración de la que estuvimos hablando. Y quiero unirme en oración, Señor, con aquellas personas que me están escuchando. Nos ponemos de acuerdo para pedirte, escudriña nuestro corazón. Busca si en nuestro corazón hay pecado oculto, pecado que no hemos confesado. Y revélalo ahora mismo, Espíritu Santo, a cada persona que está escuchando. Y hoy venimos a confesarte ese pecado. Si hubo infidelidad, hoy venimos, Señor, a pedirte perdón. Y si tú estás haciendo esta oración, ve y busca, aún si quieres pausa el video, y ve y busca un lugar donde estés solo, donde puedas tener esa intimidad con Dios, porque yo no te puedo escuchar, pero Dios sí te puede escuchar. Busca ese lugar íntimo para hacer esta oración. Señor, hoy venimos a confesar, y date el tiempo que si estás orando,
para pedirle perdón por una infidelidad o varias infidelidades. Puedes mencionar el nombre de cada persona para pedirle perdón y para romper los lazos que pudo haber con aquella persona. Señor Jesús, te oramos principalmente por el tema que hoy nos diste. Te pedimos perdón por toda infidelidad. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestro pasado hemos cometido ese pecado de infidelidad. Perdónanos, papito. Perdónanos por no serte fieles primero que nada a ti, por no ser fieles tal vez, ¿verdad?, con alguna persona de nuestro pasado, con el esposo que hoy podamos tener o la esposa que hoy podamos tener. Te pedimos perdón. Perdónanos. Rompe toda ligadura, todo lazo con aquellas personas de nuestro pasado. Hoy rompemos toda ligadura, así como rompemos toda maldición que nos hemos atraído al ser infieles con aquellas personas, Padre. Aún tu palabra dice, Señor, acerca de esa infidelidad que abulta el vientre en la mujer y que viene un espíritu de celos, Señor. Tu palabra habla en el Antiguo Testamento que se les daba un agua amarga y que si aquella persona era culpable, se abultaba el vientre. Quita ese abultamiento en los vientres, en nuestros vientres, Señor. Si ha sido una maldición adquirida, Señor, quita ese abultamiento. Padre, rompe con toda maldición espiritual. Rompe con toda maldición a causa del pecado. No solamente te oramos y te pedimos perdón por las infidelidades, te pedimos perdón por todo robo, por toda fornicación, por todo adulterio, por todo chisme, crítica, habladuría, por toda mentira, por todo engaño, por toda falsedad. Señor, tú conoces nuestros corazones. Revela, Espíritu Santo, cuáles son esos pecados que no te hemos confesado. Si hay falta de perdón, si hay enojo, si hay ira, si hay contienda, si hay pleito. Señor, sabes lo que hay en nuestro corazón. Sácalo a la luz, Padre, y perdónanos. Reconocemos que nosotros hemos pecado. No permitas que nuestros hijos, nuestros esposos o esposas o nuestra familia o nuestras generaciones pague por ese pecado. No lo permitas, Señor. Rompe con toda maldición en contra de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Esas maldiciones se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Tú ya has pagado en la cruz por nuestro pecado. Si estamos viviendo cosas malas por consecuencia de nuestro pecado, hoy vertimos la sangre de Jesús sobre ese pecado. Hoy declaramos que somos perdonados, que somos libres, que somos sanos. Hoy te oro especialmente por los matrimonios, que quites todo espíritu de divorcio, Señor. Si venimos de algún divorcio, perdónanos, Señor. Perdónanos no solamente por un divorcio, sino también perdónanos por no haber o luchado por aquel matrimonio o esperado a la persona correcta. Porque muchos llegamos a pasar por un divorcio porque no esperamos a la persona correcta que tú tenías para nosotros. Y hoy te pedimos que nos perdones, Señor. Y que si de ahí adquirimos maldiciones, esas maldiciones se rompen en el nombre poderoso de Jesús en este momento. Si le hemos hecho daño a personas en nuestro pasado, si están heridos con falta de perdón, Señor, por favor, perdónanos por ese daño y sana esos corazones que herimos en el pasado. Y arranca toda maldición de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia. Tal vez David se atrevió a decirte que él pagaría por ese pecado. Pero nosotros, sabiendo que Jesús ya pagó por nuestro pecado, sabemos que en esa cruz has pagado por nuestro pecado. Hoy solo nosotros te decimos gracias por haber pagado por ese pecado. Gracias por perdonarnos. Era necesario que confesáramos nuestro pecado, porque tú quieres bendecirnos. Y tú no bendices el pecado. Va en contra de tu naturaleza.
Señor, yo te oro, Padre, y te pido perdón por aquellos de nosotros que empezamos aún nuestro matrimonio con pecado. Si primero empezamos a fornicar, si primero empezamos a vivir en unión libre, si primero empezamos las cosas sin esperar el tiempo, por favor perdónanos, Padre. Si eso nos atrajo maldiciones, hoy se rompen esas maldiciones en el nombre de Jesús, porque tú nos has perdonado, Señor. Tú has perdonado todo pecado y estás sacando todo pecado oculto, porque quieres bendecirnos. Padre, yo te voy a orar específicamente por aquellos matrimonios que empezaron destruyendo otros matrimonios, Señor. Por favor, perdónalos. Por favor, perdona, Señor, si ese pecado destruyó otros matrimonios. Señor, muchas veces para cuando venimos a tus pies ya hemos formado otro matrimonio y hemos hecho daño en el pasado. Pero así como venimos, Señor, venimos a pedirte que bendigas los nuevos matrimonios. Que ese matrimonio que ya está consolidado y que viene a tus pies, que es un segundo matrimonio, Señor. Te pido tu bendición sobre ese matrimonio. Te pido que si dejaron hijos en los matrimonios pasados, Padre, puedan hacerse cargo de esos hijos. Les des, Padre, esa economía y esa responsabilidad de poder ir y pagar esa manutención de esos hijos. Y no solo pagar la manutención, sino dedicarles tiempo a esos hijos que se quedaron sufriendo, que están adoloridos, que tienen dolor, que si es necesario que le pidan perdón a sus hijos por el daño que le causaron, que lo hagan. Que si es necesario que tú fuiste partícipe en destruir un matrimonio y Dios lo pone en tu corazón y conoces a aquella persona y quieres pedirle perdón, hazlo. Y si te es imposible hacerlo, ora a Dios. Pide perdón por aquello que destruiste y ten paz, porque Dios está contigo. Porque no viene a ti con un látigo, pero Él viene a decirte, yo no bendigo el pecado. Él viene a decirte, sin santidad es imposible que vayas a agradar a Dios. Así que por eso Él está lavando tu corazón. Él está lavando tus ropas, Él te está blanqueando. Él no viene a hacerte sentir culpable. Él no viene a exponerte. Como tú puedes saber, no hay nadie a tu alrededor señalándote. Ni a mí que me ha dado la palabra te puedo ver o te puedo señalar. Pero Él sí te ve. Él sí te tiene abrazado, Él sí te tiene... Él está acariciando tu cabello, Él está abrazándote, Él está llenándote con su presencia, Él está diciéndote, yo he escuchado tu oración sincera, yo te perdono, yo te hago libre de todos los que te persiguen. Así como dice la Biblia, que estaba aquella mujer a punto de ser apedreada. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te persiguen? Se han ido todos. ¿Dónde están aquellos que te persiguen? Dice su palabra, vete y no peques más, pues tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados, hoy que los has confesado. Sé libre para recibir la bendición que el Señor tiene para ti. Sé libre para recibir esa casa que el Señor tiene para ti. Sé libre para iniciar ese matrimonio en bendición. Sé libre para decirle al Señor, bendice mi hogar, bendice mis hijos, bendice mi esposo, bendice mi casa y mi familia. Bendice lo que hoy tengo, lo que hoy me has dado y bendice lo que has de darme. Yo declaro bendición sobre tu casa, sobre tus bienes, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Declaro bendición de lo alto sobre ti. Declaro que no escaseará la harina y el aceite. Declaro que habrá provisión en sobremanera. Declaro que tus alacenas estarán llenas y tu refrigerador también lo estará.
Declaro que habrá pan espiritual diariamente para ti. Declaro que la presencia de Dios mora contigo en tu entrar, en tu salir, que a donde quiera que tú vas, Él va delante de ti. Que donde tú vas los milagros ocurren porque Él va contigo. Jesús va delante de ti. Él tiene espada desenvainada para defenderte, para guardarte, para protegerte, para cuidarte. El ángel de Jehová acampa sobre ti y te defiende. Te tiene así de abrazado. No permite que el enemigo te toque. No permite que el enemigo dañe ni tu casa, ni tu familia, ni tus bienes, ni nada de lo que te ha dado. Porque tú has venido a Él con un corazón sincero y creyéndole. Y en el nombre poderoso de Jesús declaro que todo estrés se va. Que todas las tácticas del enemigo que ha estado usando en contra de ti para tenerte preocupado, estresado, mortificado, se quiebran en el nombre poderoso de Jesús. Declaro en este momento que podrás disfrutar de tu trabajo y del fruto de tu trabajo. Que en lugar de estar trabajando estresado, preocupado, mortificado, queriéndote arrancar el pelo los que tienen y los que no tienen queriendo sacar pelo de donde no tienen. Hoy te hace libre el Señor de ese estrés. Hoy te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te dice el Señor, yo te doy paz. Yo te doy paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el mundo no puede entender, pero que tú estás recibiendo en este momento. Y que en medio de toda circunstancia, tú puedes decir, yo tengo paz, porque el Señor está en control. El Señor está en control de tu casa, de tu familia, de tus bienes, de tu empleo. Y si no tienes empleo, el Señor está en control también. Si te dicen que te van a correr, el Señor está en control. Ten paz, tú haz las cosas bien. Tú haz las cosas honestamente como las tienes que hacer, honradamente como el Señor quiere que las hagas. Trata de hacer la mayor perfección porque tú estás representando a Jesús. Y deja que de lo demás el Señor Jesús se encargue. Dice Él en su palabra que hemos leído, a ti te hago saber que te edifico casa. ¿De dónde? De donde Él le place y quiere. Tú solo tienes que soñar y agradecer. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero esta casa, dice el Señor, no vendrá por tu esfuerzo, sino por el mío. Así que en el nombre poderoso de Jesús bendigo tu entrar, tu salir, tus finanzas, tu casa. Que el ángel de Jehová acampe sobre ti, sobre los tuyos y te proteja, te guarde, te cuide. Que ese vallado que el Señor ha puesto alrededor tuyo sea un vallado de fuego, donde el enemigo no pueda traspasar porque se quema. Donde los tuyos van caminando y no pueden salirse de ese círculo de fuego, de llenura de la presencia de Dios hacia el mundo, porque el Señor los está guardando en todo tiempo y en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Y las mujeres que están en el grupo de ayuno, pues nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Bendiciones, hasta mañana.